La siguiente ponencia también está dentro del mundo del metaverso y de la realidad virtual, con lo cual la temática continúa. Tiene como título la realidad virtual como forma de establecer protocolos de trabajo para la protección del paciente. Y el ponente es Alfonso Encinas Mozo, que es especialista superior en imagen para el diagnóstico de la Universidad de Lyon, Francia. También es graduado en psicología por la UNED. Actualmente es profesor experto de imagen para diagnóstico en la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene la palabra el profesor Alfonso Encinas. Hola, buenas tardes. Esto nos va a llevar un poco más al suelo de lo que es el metaverso, de lo que realmente se está haciendo ahora con el metaverso, y luego una pregunta para todos los defensores de lo sistémico, ¿de acuerdo? Lo primero, todo lo que hacemos en radiación es malvado para la gente. Les radiamos, les creamos cánceres, les pinchamos, les hacemos cosas malvadas, pero necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, esto es más o menos lo que se está haciendo ahora mismo en Estados Unidos, de 140 millones de escáner, esto es el último dato que conseguí, en el 2018. 140 millones de escáner, si tenemos en cuenta que las reclamaciones por iatrogenia son el 0,2%, nos da que se crea un 2,5 millones de actos iatrogénicos en la realización de los escáneres, ¿vale? En Europa no hay datos, en ningún sitio, los he buscado por todas las partes, y esto nos dice que hay un montón de datos, un montón de casos de iatrogenia en la realización de los TAC, ¿de acuerdo? Hay una presión social brutal en sanidad, pero una presión social brutal. Está el caso de Natasha Richardson, ¿sabéis quién es? La mujer de Liam Neeson, que se murió después de forma repentina, después de un accidente de esquí, y que salió por todas las televisiones, lo cual provocó que hubo una desaforada demanda de tags de cráneo en Estados Unidos, porque la gente por un simple golpe creía que él iba a tener un derrame cerebral. Pasó también aquí en España con un hospital, no voy a contar el caso, pero ha pasado algo muy parecido, y se han incrementado hasta un 12% la solicitud por parte de los pacientes de los escáneres de cráneo. Escáneres que son totalmente innecesarios, o sea, clínicamente sin criterio, quiero decir. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que se hace de iatrogenia, según el artículo del 14 de enero del 2015 en la New England. Estos son los datos iatrogénicos que se causan en la realización de un escáner, ¿de acuerdo? Y todo esto son los datos de cáncer radioinducido. Lo brutal es la frase de arriba. En Estados Unidos se calcula que el 2% de todos los cánceres que se detectan están causados por iatrogenia radiológica. Son muchos, ¿eh? Esto es cómo afecta a hombres o a mujeres, ¿de acuerdo? Y aquí llegaríamos a lo que es la realidad virtual que utilizamos para los chicos, para que aprendan, para que cojan ítems de protección del paciente y ítems de colocación de paciente, todo lo que viene siendo el protocolo que protege más al paciente a la hora de la realización de un escáner, ¿de acuerdo? Esto sería lo que se encontraría una persona, ahí estaría con las gafas virtuales, ¿de acuerdo? Y lo que estaría, con las gafas, perdón, y lo que estaría es virtualmente colocando al paciente con sus propias manos, centrándole para realizar la exposición menor posible, revisando las historias clínicas para saber si el acto es útil o no es útil, revisando la historia clínica para saber si al paciente se le puede meter contraste o no se le puede meter contraste, revisando la historia clínica para un montón de cosas previo a la realización del escáner para no causar daño al paciente, ¿de acuerdo? Luego, aparte de eso, está todo lo que es la realización del escáner con la mínima dosis posible, etc., etc., etc. Esos son todos ítems que no solamente enseñan cómo se hace un escáner, sino que además provocan en el alumno, que después será un profesional, protocolos, o le hace aprender una serie de protocolos que protegen al paciente, que es bastante interesante. ¿Cuál es el gran hallazgo que he tenido yo con los alumnos que están con esto? Que todo esto depende de la emoción. Todo esto no depende en absoluto de lo que tú les quieras enseñar, de lo bien hecho que esté, entre comillas, el juego o etcétera. Depende de la emoción. Por ejemplo,
uno de los escáneres con el que tienen que practicar. Es una paciente que viene a urgencias por un dolor pélvico. Ella asegura que no le pasa nada, pero se hace el escáner y sale aquello, que es un bebé. Es increíble. Ninguna de las alumnas se le olvida ya preguntarlo. Ninguna. Y no es por una razón visual, es por una razón emocional. Chicos de atrás, los que estabais antes hablando, ¿os acordáis de esta imagen? ¿Sí? Todo lo visteis, ¿no? Todo visteis Juego de Tronos, ¿no? La primera serie, el primer trocito, cuando decapitan ¿a quién? A Stark. ¿Os acordáis todos, verdad? Ya que fue eso lo que os animó a ver la siguiente. ¿Veis? Eso se utiliza mucho, es un clip en cine que lo que hace es engancharte a la siguiente escena o a la siguiente. Todo lo que hemos visto es que se encuentran los alumnos vinculados más por la parte emocional al paciente, de acuerdo, tras haber trabajado con el TAP virtual, por las diferentes escenas. Hay una escena que nos he puesto que es, este señor, le hay en dos versiones. Este y un señor mayor con el pelo blanco que alguna de las alumnas relacionaba con su abuelo. Es muy curioso, ¿eh? La imagen. ¿Qué es lo divertido? Que cuando se le hacía el escáner tenía un derrame subdural. No se olvidan de cómo se coloca ni una. Ni una se olvidan ya de cómo se coloca el paciente. Porque ya no les toca lo que es la parte de aprendizaje, memoria visual, sino la parte de la memoria y de la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Entonces, yo cada vez que estoy viendo esto, no concibo el metaverso como método de aprendizaje sin emoción. O sea, lo que se está haciendo en algunos sistemas que he visto de meterle en una historia no dinámica, lineal, que no le permite fallar, que no le permite adquirir momentos emocionantes, no creo que deje ningún pozo en la memoria de adquisición de ítems. ¿Quién de vosotros juega juegos? Vale. ¿De qué os acordáis más de los juegos? ¿De los momentos emocionantes en los que habéis pues, matado al megabicho ultra grande del copón? ¿O de lo que es ir a farmear? Al final boss, ¿no? Pues esto es igual. Esto es igual. Si tú quieres establecer algo en tu cabeza que te permita adquirir ítems para mañana para el paciente, no lo vas a hacer farmeando. Lo vas a hacer con Final Boss. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo lo que he visto. En un año con el escáner es lo que hemos descubierto con ellos. ¿Vale? Ya está todo. Antes de que me hagan ninguna pregunta, a los defensores de lo sistémico, ¿cómo es posible que en ningún sitio hayáis hablado de la manipulación de la emoción para apoyar el proyecto? Hay una sola cosa que tú has dicho, que es la Agenda 2030, cómo se está utilizando una de las emociones más importantes en la adquisición de poder, que es el miedo. Son tres, aversión, miedo y esperanza. Una de las más importantes es el miedo. Y sí es cierto que se está utilizando lo que es la Agenda 2030 de cara, nos encontramos abocados a un futuro ardiendo en los infiernos del Sáhara. Pero no habéis en ningún momento enfocado el establecimiento de un proyecto sistémico con emociones. Y me parece que eso os decapita una parte esencial de la humanidad. Me alegro mucho que me hagas esa pregunta. Ahora es cuando viene lo malo. Yo, ahora que no nos oye nadie, te diré que tenemos un proyecto en la Sociedad Española de Sistemas Generales donde hemos definido que las ideologías sean un sistema. Entonces, porque de alguna manera una idea o una ideología, que también tiene connotaciones de todo tipo de lo que has comentado, pues la idea nace, crece, se reproduce y muere, o puede ser tóxica o puede ser de distinto tipo.
Entonces, por eso digo, insisto en que no nos oigan nadie, ni los sistémicos. Yo personalmente lo he propuesto. Es un trabajo de investigación tremendo, porque de alguna manera pues, tiene connotaciones de este tipo. Y algunos sistémicos, no todos, pero algunos sistémicos me lo han rechazado brutalmente, porque han dicho que eso es para la sistémica es para las organizaciones y para cosas vivas y tangentes, pero no para las ideas. Entonces tú y yo tenemos que hablar. Gracias. No hay nada que esté vivo que no tenga emoción. Bueno. Pues, Alfonso, yo te voy a hacer la misma pregunta que ayer le hice a Carmen y a David. ¿Cómo han afectado tus alumnos este centro de simulación diagnóstica? Porque a mí me parece espectacular. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo han afectado? Hay de todo. Mucha gente está esperando que llegue el miércoles, que es el día que yo me bajo con ellos. ¿Ves? Y hay algún otro, más en chicos, somos más torpes, ¿vale? Lo sabemos todos. Más en chicos que en chicas, que les parece un juego como muy sencillo. Se lo han tomado como un juego sencillo, entonces me pasó las pantallas y ya está. El pozo residual, que es lo que tú pretendes que cojan, es bajo. Pero es cierto que luego hay otra gente que sí, que va a estar ahí a intentar hacer cambio. Venga, pues ahora me voy a poner sin guiado. El método, hay dos métodos. Uno es el método guiado, que te va diciendo más o menos lo que tienes que hacer para que vayas sabiendo lo que tienes que hacer. Y otro que es el método libre. El método libre te deja equivocarte, claro. Es la parte buena que tiene. El poder equivocarse y que te diga, te has equivocado. ¿De acuerdo? Pero, y hay gente que se quiere meter en ese. O sea, quiere ver cómo se equivoca. Entonces, hay de todo. ¿De acuerdo? En la mayoría, bien. La mayoría, más del 60%, entre el 60 y el 70%, sí están esperando que le toque a su grupo bajar para poder bajar. El otro porcentaje, pero bueno, es también el mismo grupo de personas que en clase presta la atención justa necesaria para no dormir sino bostezar. O sea que... Un 70% es una cifra buenísima. Hombre, sí, yo estoy contento. ¿A que sí, chicos? Vale. Bueno, muchas gracias.